Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que se mezclan en él la historia y la actualidad. Vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de guerra y de cómo evoluciona el mundo. Para ello tenemos el placer de contar en la Biblioteca de la Historia con Lucas Martín Serrano. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, es un placer que estés aquí en la Biblioteca de la Historia. Vamos a hablar de tu libro, Visión Global, aquí lo tenemos. Para los oyentes de la Biblioteca de la Historia que nos estén viendo por YouTube, pues aquí estamos enseñando el libro a cámara. Aunque nosotros en la Biblioteca de la Historia el potencial lo tenemos en iVoox no pueden ver la imagen del libro, pero bueno. Lucas Martín es oficial del Ejército de Tierra Español, diplomado en inteligencia, ha participado en varios conflictos armados bajo mandato de la OTAN y Naciones Unidas. Es escritor, es colaborador de diversos programas de divulgación y también escribe artículos para medios de divulgación militar o de geopolítica, como por ejemplo Atalayar. Participa semanalmente desde que tuvo lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el programa Por Tierra, Mar y Aire con Juan Luis Chulilla y Jordi Yacer. Y como escritor lleva publicados por el momento 2 libros, como son Visión Global, que es el libro del que nos va a hablar hoy, cuyo subtítulo es Un mundo en constante evolución, y su último trabajo es el libro titulado Terrorismo Global. Terror Global, perdón, que lo tenemos aquí también y que espero que en un futuro, Lucas, también venga a la Biblioteca de la Historia a hablarnos de este libro. Si te parece, Lucas, comenzamos a hablar de tu libro. En el libro tocas 4 zonas del mundo que están de rabiosa actualidad, como son África, principalmente el norte de África, Rusia, Oriente Próximo y Turquía. La pregunta es, ¿por qué te has centrado en estas zonas y no en otras? Bueno, lo que me ha llevado a centrarme en esas ha sido prácticamente la actualidad. Es decir, cuando yo comienzo a escribir, el libro hay que decir que es un compendio de todo lo que he ido publicando desde 2015, con una serie de anotaciones, de notas a pie de página, de un corolario en cada artículo o una introducción. Yo comienzo a escribir en 2015, cuando estaba en Alemania destinado, y bueno, iba tocando temas de actualidad. En esa época, por ejemplo, lo que más, digamos, estaba en boga era todo el tema del terrorismo yihadista. Todo el tema yihadista estaba muy en boga. Algo un poco de Rusia, porque hay que recordar que fue la invasión de Crimea por parte de Rusia en 2014, y de hecho también lo toco un poco en el libro. Y bueno, fue, digamos, la actualidad lo que me fue llevando a los diversos temas. No fue algo premeditado, simplemente cuando me senté a ver todo lo que tenía, pues vi que encajaban en esas 4 áreas por agruparlos bajo 4 epígrafes diferentes. Si te parece, vamos a comenzar fuerte. Tema Argelia-Marruecos, que según pasa el tiempo nos va afectando cada vez más a los españoles. Ambos países del Magreb mantienen una pugna por ser el líder regional en el norte de África. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Quién va por delante en esa carrera de digamos, ser el líder del norte de África? Pues vamos a ver, actualmente, digamos, quien parece ser que está mejor, se está posicionando mejor para ser ese referente regional que comento en ese trabajo de público, bajo mi punto de vista, es Marruecos. Ahí no hay que olvidar que Argelia ha pasado o está pasando por una época complicada desde la pérdida de Bouteflika, el cambio de la presidencia, y eso llevó cierta inestabilidad al gobierno argelino, que no termina de cuajar, no termina de estar la cosa demasiado centrada, y algunos actores colaterales están aprovechando eso para intentar ocupar su posición en Libia. Perdón, en Argelia, estaba pensando en otra cosa. En cambio, Marruecos ha tenido, digamos, más continuidad, más estabilidad, y está sabiendo jugar mejor sus cartas. Además, Marruecos es socio preferente de la Unión Europea, tiene mejores relaciones con la Unión Europea y con Occidente de las que puede tener Argelia, y tiene el respaldo de Estados Unidos. Eso es evidente ahora mismo. Entonces, a día de hoy, Marruecos está bastante mejor posicionado para ser ese referente regional que pretende ser. En la introducción del libro comentas que vivimos en un mundo globalizado y que todo está conectado.
que si algún acontecimiento importante ocurre en el país que sea, pues de una manera u otra nos afecta. Vamos a plantear varias hipótesis para ver posibles resultados. ¿Nos conviene a los españoles una situación de rivalidad entre Argelia y Marruecos? No, ni a los españoles ni a Europa. Y me voy a explicar. Creo que lo digo en el libro, en unos artículos, y siempre es algo que comento cuando se me pregunta. A España y a Europa, pero a España, que somos los que estamos en primera línea, lo que más nos interesa y lo que más nos beneficia es un Marruecos y, por ende, un norte de África lo más desarrollado y lo más estable posible. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor amenaza que tenemos ahora mismo de esa zona, de la zona del Sahel, es el terrorismo yihadista. Que el conflicto de Ucrania lo está, digamos, tapando o ensombreciendo, parece que ya ha desaparecido, pero no es así. Está allí y está más vigente que nunca. Y está habiendo una eclosión de la que muy poca gente es consciente en la zona del Sahel. Entonces, la única forma, o la mejor forma de protegernos contra ese tsunami o esa ola que nos va a llegar tarde o temprano, es que esos países del norte de África, que son nuestra zona colchón, para no emplear el término inglés, estén fuertes y desarrollados. ¿Por qué? Porque cuanto más desarrollado está un país o una zona, menos probable es que el yihadismo se implante en esa región o en ese país. Es la mejor vacuna. Entonces, una situación de inestabilidad o de rivalidad indefectiblemente nos llevaría a una situación más proclive a que ciertos grupos se asentaran y la zona se desestabilizara. Entonces, evidentemente, no nos conviene en absoluto. Ambos países ya tuvieron una guerra, la denominada Guerra de las Arenas de 1963. ¿Cómo nos podría afectar un nuevo estallido de la violencia entre ambos países, a los españoles? Pues para empezar, en el tema económico nos afectaría y bastante. Tema energético también nos afectaría. Y sobre todo en un tema, como acabo de decir, de que esa inestabilidad se traduciría en un menor control por parte de ambos países de todos los grupos yihadistas y grupos radicales que se mueven por la zona, que a día de hoy lo están haciendo y nos son de gran ayuda, y sería el caldo de cultivo ideal para que esos grupos saltaran de ahí, o bien a nuestras plazas de soberanía, o bien a la península, y encontraran un nicho donde empezar a operar y tener más oportunidades. Sería mucho más difícil controlar a esos grupos que son los que realmente nos amenazan. Eso como, digamos, una primera aproximación. Después, evidentemente, habrá muchas derivadas que nos pueden afectar desde el movimiento de desplazados, de refugiados, la inmigración, en fin, sería un escenario que, sinceramente, no me gustaría presenciarlo. Sí. ¿Cómo ves la situación del Sáhara? ¿Hay algo que apunte a que pueda llegar a haber el famoso referéndum? Sinceramente lo veo a día de hoy, para mí, difuso. Porque también, si te fijas, Estados Unidos parece a veces que juega dando una de cal y una de arena. Hay declaraciones de algunos elementos del gobierno americano que a veces van en contra de ese reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara o por lo menos de cierto control sobre la zona. Yo, sinceramente, no me atrevería a hacer ningún vaticinio porque veo una situación, de momento, como he dicho, muy difusa, muy cogida con pinzas y que puede cambiar muy rápidamente. Y que cualquier cambio, por ejemplo, en el gobierno, no en el gobierno, sino en la jefatura de Estado en Marruecos, cualquier circunstancia que signifique un cambio sustancial, puede variar todo lo que está el actual status quo, ¿no? Entonces, no lo tengo muy claro, la verdad. La verdad que en ese aspecto hay, digamos, anuncios que van haciendo ciertos países que van cambiando un poco ese panorama. Por ejemplo, hace poco Reino Unido también se pronunció al respecto y ha levantado un poco de revuelo. Así que es un tema muy complicado lo del Sáhara. Sí, es un tema que además toca muchos palos. Mira, aquí además es un ejemplo claro, creo yo, para esa coletilla de eso que digo yo de que todo está interconectado. Porque al final todos los conflictos, todos los puntos de fricción, todas estas cosas que vemos en diferentes puntos del mundo, si te pones a analizarlo y a tirar del hilo, al final están conectados o tienen vinculación unos con otros. Aquí también, por ejemplo, está en juego o tiene parte de este juego Israel. Vemos que las relaciones entre Marruecos e Israel han sufrido un avance bastante notorio
que a su vez eso está relacionado con los famosos acuerdos de Abraham, Sí. que se alcanzaron hace 3 años. Con lo cual, si te das cuenta, empiezas a tirar y todo se va interconectando, ¿no? Y si siguiéramos tirando del hilo, acabaríamos hablando de Irán y hablando del problema palestino y Arabia Saudí. Entonces, Sí. está todo relacionado, ¿no? Es un sistema muy complejo, de equilibrio muy complejo, pero el caso concreto del Sáhara, yo personalmente, yo te digo, no me atrevo a hacer un vaticinio o plantear un escenario u otro, porque fíjate, lleva la ONU cuando son 47 años, si no me equivoco, Sí. 47 años prácticamente con una resolución y un mandato, y esto no se ha movido. Pues dudo mucho que se mueva en el corto plazo. Bueno, voy a plantearte, Lucas, una pregunta múltiple. Marruecos, como has dicho, actúa como barrera del terrorismo, también como barrera de una inmigración no controlada hacia Europa, y que eso es un arma de doble filo, porque también tiene que soportar esa presión. Por otro lado, vemos la enemistad con Argelia. Además, ha calentado más si cabe el asunto de Sáhara. Por otro lado, no para de dar la lata, como se suele decir, con la reivindicación absurda sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Y para rematar, y como has comentado, los famosos acuerdos de Abraham, seguro que ha pasado Marruecos a ser un objetivo de los terroristas yihadistas, porque los yihadistas radicales no pueden ver a todo lo que, digamos, suene a Israel. ¿No crees que Marruecos se ha abierto demasiados frentes y no ha cerrado otros? Creo que esos frentes que comentas que ha abierto, no los ha abierto ahora, los tiene abiertos. Porque Marruecos hay que recordar que ha sido siempre blanco del yihadismo. Ha habido atentados en Marruecos, ha habido células que se han implantado en Marruecos. Es decir, que para ellos no es algo nuevo. Ha sido de los países que mejor ha gestionado el problema. También de los que mejor gestionó en su momento todo el tema de las primaveras árabes. Y en ese sentido, eso nos beneficia a nosotros, ¿no? El tema del Sáhara es un tema permanente, que también estaba latente, que realmente, más que moverlo ellos, quien lo ha movido ha sido Estados Unidos, que fue quien se lanzó a la piscina a hacer esa declaración que hizo, seguida que ha arrastrado a otros países, ¿no? El tema de las reivindicaciones que comentas absurdas, yo es que tengo un planteamiento sobre eso y creo que nos lleva a error. Y esto es una opinión personal mía. A Marruecos, Ceuta y Melilla, realmente no les importa, más allá de un tema, vamos a decir, entre comillas, sentimental, ¿vale? Por así decirlo. Realmente, Ceuta y Melilla no le aportaría nada a Marruecos, ni en lo económico, ni en lo social. Es más, le aportaría más problemas que otra cosa. Porque hay que recordar que la población de esa zona de Marruecos y de la zona del Rif y demás ha sido siempre bastante levantisca con respecto al Maghreb. Entonces, lo que sí es cierto y lo que yo suelo pensar, lo que yo pienso, es que quizás usan ese comodín para desviar la atención de lo que realmente les interesa a ellos, qué es lo que realmente les interesa con el tema del Sáhara. Y son los recursos que hay en las aguas colindantes entre el Sáhara y Canarias. Eso es. Esa es la parte mollar del pastel. Ese es el tema. Entonces, pero yo sigo pensando y siempre lo he dicho, o sea, hay gente que hace mucho alarmismo con el rearme de Marruecos y la amenaza. Marruecos no tiene la más mínima intención de provocar un conflicto bélico con España. No la tiene, porque simplemente no le interesa. Entonces, buscará o intentará presionar de otras formas y buscará alcanzar sus objetivos o defender sus intereses, legítimos o no, ya veremos, con otros medios, pero nunca con un conflicto armado, porque no es algo que esté sobre la mesa y porque no le beneficiaría en absoluto. Y entonces, Claro. pero ya digo, bajo mi punto de vista, se usa mucho el comodín de Ceuta y Melilla como una forma de medida de apaciguamiento interno para ciertos temas y después para que se fije atención ahí y no se preste atención a lo realmente importante, que es lo que acabo de comentar. Claro, y lo has comentado anteriormente, Marruecos es uno de los socios principales de la Unión Europea y si atacara o entrara en conflicto con España por reivindicaciones de Ceuta y Melilla,
¿qué es lo primero que pasaría? El tema de las sanciones económicas, que es lo que suele pasar a un país cuando ataca a otro, lo primero que se le hace es sancionarle económicamente. Entonces, Marruecos, con la cantidad de millones que percibe de la Unión Europea, creo que no No. haría buen negocio. A día de hoy, evidentemente, no es una solución viable y que esté sobre la mesa. No, por seguir con el tema, el rearme de Marruecos, que se comenta en muchos sitios y demás, no es pensando en España, ni mucho menos. O sea, tiene otro objetivo y otros miramientos, ¿no? No hace ese rearme pensando en España. Rearme que tampoco es tanto. O sea, hay muchos medios muy sensacionalistas que publicitan muchas cosas, pero no es tanto como lo pintan ni tampoco tan preocupante. Claro. Uh-huh. Y en todo esto, ¿qué papel juega Francia? Porque Francia en África tiene un papel muy importante, más de lo que nos imaginamos. Hombre, Francia es la potencia colonizadora de esa región, la potencia colonizadora, aún mantiene muchos intereses, pero, por ejemplo, tanto con Marruecos como con Argelia, tiene una relación, puedo llamar, entre comillas, amor-odio, ¿no? Es decir, y últimamente se han deteriorado bastante las relaciones entre Francia y Marruecos. Esto quiere decir, porque claro, aquí en política internacional hay que tener claro una cosa, todo el mundo barre para casa y todo el mundo mira únicamente por sus intereses. Y lo que está detrás de los movimientos de cada país son los intereses particulares de cada país. Por lo tanto, Francia, lo que haga hacia Marruecos o su relación con Marruecos o con Argelia va a estar siempre guiada por los intereses de Francia, principalmente. Y es lo que le guía, no otra cosa. En muchos aspectos, ¿no? Que muchas veces esos intereses son coincidentes o son contrapuestos a los de España. Uh-huh. Es decir, que aquí hay que jugar con todas las piezas. No obstante, Francia a día de hoy está sufriendo un retroceso en influencia en el norte de África. Vemos lo que ha pasado en Mali, también lo toco en el libro. Francia se está retirando de Mali, se ha retirado ya prácticamente de Mali, se ha retirado de Burkina Faso y está poniendo ahora el acento en Níger principalmente. Es el país que está usando, digamos, como pivote o como ancla en la región. También viendo cómo ha evolucionado el tema del yihadismo en esa zona del mundo, en el Sahel, uh-huh. Francia se está moviendo hacia Níger porque quiere proteger su principal interés en la zona y su principal activo, que son las minas de uranio de Níger. Hay que recordar que el uranio que utiliza Francia en sus centrales nucleares proviene de Níger. Uh-huh. Entonces es algo que bajo ningún concepto quiere perder el control de ellas. Entonces, por eso digo que Francia juega, pero siempre mirando por sus intereses. Y que tanto con Marruecos como con Argelia, pues tiene sus más y sus menos, y sus momentos de dulces y sus momentos de confrontación. Claro. Bueno, lo has comentado antes que Marruecos lleva muy a raya el tema del control sobre el yihadismo, pero entre Marruecos y Argelia, ¿quién lo lleva más controlado? Porque claro, de primeras Marruecos no se ha encontrado un problema como el que tuvo Argelia tras la guerra civil, con grupos terroristas, yihadistas de bastante importancia. Claro, eso iba a comentarte. Marruecos no ha sufrido un problema tan intenso como el que sufrió Argelia, que le llevó a una guerra civil, con el grupo salafista para la predicación y el combate, todos estos grupos que fueron evolucionando, que al final derivaron en Al-Qaeda en el Magreb Islámico. O sea, al final estos grupos evolucionaron hacia esa zona. Y Argelia libró contra ellos una guerra muy cruenta, muy dura, los consiguió expulsar y expulsarlos y arrinconarlos en las montañas en la frontera con Mali. Sí. Prácticamente. Entonces, ahí hay que reconocer que la implicación de Argelia no se le puede poner ni un solo pero. Contó con el apoyo de otros países como Estados Unidos y, de hecho, su lucha y su forma de combatir el terrorismo ha sido ejemplo en muchos sitios y se ha tomado como ejemplo. Porque realmente fue o sea, se involucraron de una forma totalmente al 1000% para luchar con el problema, ¿no? Y consiguieron prácticamente erradicarlo. Marruecos no ha sufrido esas circunstancias, pero sí es cierto que cualquier intento que ha habido de implantación de algún grupo yihadista o de células o en el momento que ha habido algo que ha comenzado a salir más de la cuenta, han sido capaces de identificarlo y de cortarlo. Sí. Y muchas operaciones o muchos intentos de atentados que se van a llevar a cabo, ataques
en territorio español o territorio europeo que se estaban gestando en Marruecos han sido desarticulados antes de que se lleven a cabo por parte de las fuerzas marroquíes. Ahí eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, son dos casos diferentes, porque parten de una posición de partida diferente, pero yo creo que no se puede decir quién está más involucrado, quién está más comprometido, porque creo que a día de hoy lo están los dos. Sí. ¿Y cómo están en este momento las relaciones entre Argelia y España tras los últimos acontecimientos entre Marruecos y España con respecto al Sáhara? Pues esa es una pregunta muy buena y muy interesante, porque yo creo que por circunstancias nos hemos colocado en una situación en la que no estamos a bien o tan bien como deberíamos con ninguno de los dos actores. Quizás ahora un poco mejor con Marruecos, por el tema del reconocimiento tácito del tema del Sáhara, y con Argelia tenemos el problema que nos ha llevado ese reconocimiento del tema del Sáhara, nos ha llevado al problema energético con Argelia, que por Claro. ahora, mal que bien, se está subsanando, pero bueno, yo hay una cosa que comentaba en su momento, cuando comenzó el tema de Ucrania, y decía que uno de los posibles escenarios, porque con la lista hay que intentar ver los posibles escenarios que se pueden dar, era que Rusia llevara parte de su lucha contra Occidente a través de terceros países. No en lo militar, sino en lo económico, en lo industrial, en lo energético, y en este caso Argelia es un socio preferente de Rusia, es un cliente de materia militar impresionante. Hay empresas rusas gestionando activos energéticos en Argelia, y probablemente una de las acciones que podría tomar Rusia como represalia era influir para cortar el suministro de gas por parte de Argelia a Europa. No se ha producido ese corte, pero sí se ha producido una disminución en el caudal de gas que está suministrando. Entonces, no ha jugado esa carta a Rusia del todo, porque a Argelia tampoco le conviene jugarla mucho, pero bueno, está ahí y es una posibilidad que hay que tener en cuenta y que hay que barajar en un momento dado. Claro, eso ahora que viene el calor no nos acordamos, pero cuando estaba finalizando el verano y llegaba el invierno, ahí sí que estábamos mucho más centrados en el tema Es que del ahora no gas nos que... acordamos Claro. porque no ha pasado nada, porque ha sido un invierno atípicamente cálido, Sí, pero no nos acordamos tampoco ya de lo que hemos llegado a pagar por el gas y cómo subieron los precios. sí, auténticas burradas. Si ahora nos viene un invierno duro y hay mucha más demanda y la cosa sigue complicada, vamos a ver. Como así has explicado en diferentes programas, el Sahel es un hervidero y yo creo que habría que darle mucha más importancia de la que se le está dando porque, como bien has dicho, lo tenemos más cerca de lo que nos pensamos. Lucas, a título individual, ¿cómo están actuando Argelia y Marruecos en esta zona? ¿Y cómo se están relacionando con los gobiernos de los diferentes países que forman el Sahel? Ahora mismo, realmente, ninguno de los dos países está interactuando demasiado, porque de hecho no han sido parte ni siquiera de las operaciones de las misiones que se han organizado en la región. Están más centrados en mirar sus problemas internos y en, digamos, prepararse para lo que pueda venir. No están actuando, interactuando con los países de la región. Realmente ellos no son parte del Sahel, ellos son el norte de África. El Sahel lo tenemos más hacia el sur. Pero evidentemente están con un ojo puesto en todo lo que sucede ahí porque su estabilidad depende de ello. Es decir, tú al comienzo has comentado una cosa muy interesante. El tema migratorio. Marruecos también sufre la presión migratoria, porque todos los Sí. inmigrantes que llegan a nuestras costas o llegan a la bahía de Ceuta y Melilla han pasado por Marruecos. Y lo que acoge a Marruecos son miles o decenas de miles, incluso cientos de miles de inmigrantes que pasan por su territorio, con los problemas que eso genera y los problemas que eso le causa en todos sentidos. Entonces, ellos están con un ojo puesto hacia el sur, porque si la cosa se sigue calentando, que creo que se va a seguir calentando, y en un momento dado se provoca un éxodo migratorio masivo, acordémonos, por ejemplo, que sucedió en 2015 en la zona de Siria y Libia, con toda la avalancha de inmigrantes hacia Grecia y lo que sucedió. Pues imaginémonos una situación así en el norte de África. O sea, que esa avalancha vaya del Sahel, de Mali, Burkina Faso, Mauritania, de todos esos países hacia el norte,
Marruecos no tiene capacidad para parar eso a día de hoy. Con lo cual, contener eso sería un problema y que podría incluso llegar a desestabilizar gravemente el gobierno marroquí en un momento dado, o el país. Sí. Y si eso ocurre, los siguientes afectados somos nosotros. Claro, es una cadena de dominó. Si cae Marruecos, entre comillas, no que caiga, sino que si recibe mucha inmigración, Mucha presión. mucha presión, al final, esa presión tiene que salir por algún lado. ¿Y por dónde sale? Pues por el estrecho, exactamente. Efectivamente. En la parte del libro sobre Oriente Próximo, sobre todo te centras en Irán. Comienzas hablando de Qasem Soleimani y bueno, ¿nos puedes explicar quién era esta persona? ¿Por qué era tan importante para el régimen iraní? Y bueno, ¿y qué pasó finalmente con él? Bueno, para empezar habría que entender un poco cómo funciona Irán, ¿no? Y cómo están articuladas sus fuerzas de seguridad. Y hay que hablar de la IRGC, a los guardianes de la revolución, los pasarán. Irán tiene, por un lado, su ejército normal, su fuerza de tierra, mar y aire, el ejército regular, y después están los guardianes de revolución, que es un grupo, no es un grupo, es como otro ejército, cuya misión fundamental es proteger al régimen principalmente de agresiones internas. Es decir, es digamos una estructura articulada para protegerse de posibles revoluciones internas o golpes de Estado y demás, ¿no? Una guardia pretoriana. Efectivamente, pero una guardia pretoriana... Defienden al emperador incluso del ataque de las legiones, por ejemplo. Claro, pero una guardia pretoriana con un tamaño descomunal, con su propia fuerza aérea, con su propia fuerza naval, y que son, por ejemplo, los que controlan, y bajo cuyo mando está la fuerza de misiles. Sí. Iraní, o sea, está bajo su mando. Entonces, dentro de la Guardia de la Revolución, la fuerza, está lo que se conoce como la fuerza Al-Quds, que es lo que mandaba Soleimani, y que son los encargados de dirigir y gestionar todos los proxies que utiliza iraní proxies iraníes que utiliza Irán fuera del país. Entonces, todas las milicias que hay en Irán, en Irak, las milicias que hay en el Líbano, Hamas, Hezbollah y las decenas de milicias que se han creado en Irak estaban bajo el control de este hombre, de Soleimani. Entonces, su poder, aparte de todo, es que era un general muy carismático, era un líder muy querido por su gente y bueno, comienzo hablando de él porque se produce su muerte en un momento dado, muerte que se produce, como cuento en el libro, que no solamente la suya, es decir, ese mismo día se descabezó prácticamente a toda la cúpula de la fuerza del Quds o a los jefes de todas las milicias, tanto a él como jefe de todo ese entramado, como a los jefes de las milicias en Irak. Todo esto venía a raíz del problema que hubo en Irak, del intento de asalto a la embajada de Estados Unidos y el intento de Irán, que es una cosa que ha intentado siempre, desde el comienzo de los tiempos, por así decirlo, de influenciar en la política iraquí y tener influencia en la política iraquí. Entonces llega un momento dado que se produce este hecho de esta especie de revuelta en Irak, el intento de asalto a la embajada americana, y se toma la decisión pues, de dar un golpe encima de la mesa y eliminar de raíz el problema. Y no solamente atacando a Soleimani, sino atacando a otros líderes. Hay quien piensa, o en su momento se pensó, que eso era un cruce de líneas rojas, que tendemos hasta ahora decirlo, muy importante y que va a provocar una reacción de Irán muy contundente, pero no, fue una operación muy medida, se barajaron muy bien las posibles consecuencias, cómo podría responder el régimen de Irán, y la prueba está en que la respuesta fue un ataque con cohetes a una base americana, pero que avisaron antes para no causar ningún muerto americano. O sea, fue un ataque para justificarse de cara a su población, principalmente. También es cierto que entre medias sucedió el derribo del avión comercial que se derribó por error. Sí. Eso ocurrió entre medias. Entonces, claro, ya puso al régimen iraní en una situación ya complicada, ¿no? Entonces, fue una operación bastante, bajo mi punto de vista, al final, bastante exitosa para Estados Unidos, porque consiguieron sus objetivos y no hubo ningún tipo de escalada, que era lo que se temía. Y concretamente a Soleimani, ¿dónde lo interceptaron con el misil?
En Irak. Es que fue en el aeropuerto de Bagdad, es que fue en Irak. En Irak. Que eso además demuestra que estaba sujeto. También era un tipo que no se escondía. Iba claramente a todos los sitios, pero bueno, que estaba sujeto a seguimiento, que en todo momento lo tenían controlado y que esto no fue como alguien que intentó vender con una calentada en un momento dado de Donald Trump y que se decidió, no. Fue una cosa que lleva tiempo estudiándose, meditándose y que se vio la oportunidad o la situación lo favoreció y dijeron, ahora. Sí. Al igual que Argelia y Marruecos mantienen una pugna por ser el líder en el norte de África, Irán, a su vez, también tiene como objetivo alzarse como potencia dominante en la zona. ¿Quiénes son sus rivales y con quién o sea, y qué o quiénes tratan de impedir que lo sea? Bueno, Irán más que en la zona, que también Irán lo que pretende es estar en la lucha por hacerse ¿cómo decirlo? Como el líder del mundo musulmán. Es la pugna entre chiitas y sunitas. Sí. O sea, Irán es lo que está en esa pugna realmente. Es la pugna entre Irán y Arabia Saudí. Arabia Saudí como cabeza más visible del mundo sunita e Irán como cabeza más visible del mundo chiita. Entonces, hay que ver los porcentajes de unos y de otros. Los chiitas representan aproximadamente, si no recuerdo mal, el 20% del mundo musulmán y los sunitas aproximadamente el 80%. Esa es la... De hecho, países puramente chiitas tenemos a Irán, Siria, que es su tradicional aliado, y poco más, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, la buena noticia últimamente ha sido que se ha podido llegar a una especie de acuerdo entre Irán y Arabia Saudí para finalizar esa guerra que están llevando a cabo proxy entre ellos en territorio de Yemen. Acuerdo que ha sido auspiciado por China. Entonces, Irán lo que está es en ese intento, ¿no?, de hacerse con el liderato en el mundo musulmán. Yo hay un tema que siempre comento, y esto es totalmente de mi cosecha y opinión personal, que el interés que tiene Irán en hacerse con el arma nuclear no es tanto como dice por Israel, porque realmente a Israel no le supone nada, no es una amenaza, si lo pensamos fríamente, Israel no es una amenaza para Irán, no ha hecho nunca nada en contra de Irán, ni tiene ningún tipo de reivindicación territorial ni nada que se le parezca. Yo pienso, soy de los que opinan que Israel es la excusa, ¿vale? Pero que el verdadero interés de Irán por tener el arma nuclear es para compensar esa diferencia dentro del mundo musulmán de los chiitas con los sunitas, porque eso le pondría en una situación de poder hablar de tú a tú con países como Arabia Saudí, si hubiera arma nuclear. Entonces, sería una forma de equilibrar el poder dentro del mundo musulmán, que sabemos que además es una rivalidad muy potente, muy fuerte, y bueno, y que se llevan matando desde hace 600 años por esa rivalidad. Sí. Entonces, pero vamos, es una teoría totalmente de mi cosecha, ¿no? Y que probablemente no sé si será acertado o no, pero creo que va más por ahí el interés de Irán que por otro lado. Hay que recordar también que Irán, a pesar de que parece muy estable, cada vez hay más movimientos internos y más respuesta interna al régimen y al régimen le cuesta más controlar a la población, ¿no? Por ahora lo está consiguiendo, pero yo creo que a medio plazo la cosa podrá cambiar. Has hablado de Israel. Israel mantuvo una serie de guerras con sus vecinos árabes, ganó todas las guerras y con el tiempo parece que ha ido generando buenas relaciones con esos enemigos, o por lo menos estos países ya no mantienen un enfrentamiento directo con Israel. ¿Por qué con Irán no sucede lo mismo? ¿Por qué el régimen iraní, a pesar de lo que has comentado, repite y repite que su objetivo es eliminar al Estado de Israel? ¿Es por odio del régimen hacia los judíos o por qué? ¿A qué se debe esto? Yo creo que está relacionado con lo anterior, es decir, necesitan reivindicarse, tomar una bandera o tomar un estandarte que abandera al mundo musulmán y han tomado eso como referencia. De hecho, fíjate que una de las consecuencias, lo comento en el libro, de los acuerdos de Abraham, de esta mejora de relaciones de Israel con países árabes,
digamos, que hasta hace pocos años habría sido impensable, es que al final quien se está viendo aislado es Irán. Si te das cuenta, quien queda aislado dentro de todo este maremás de acuerdos y demás es Irán. Y estos acuerdos, y es lo que creo que han entendido el resto de países árabes, lo que hacen es desatascar una zona y ayudar a llevar el progreso y a que se pueda progresar y se puedan avanzar en muchos aspectos en la región, ¿no? De desarrollo a todos los niveles. Entonces se han dado cuenta y un estandarte que también arbora siempre Irán y que es el que siempre se ha utilizado para agitar el mundo musulmán, que es la causa palestina, que es la principal causa de fricción entre Israel y el mundo musulmán y que se reflejaba en el resto de países. Al final, si te das cuenta, quien se queda sin apoyos son los palestinos, porque el resto de países han entendido que eso es un problema regional o local de los palestinos con Israel, que sería para hablar durante 2 horas del problema palestino y de la autoridad palestina y lo que hay realmente ahí, pero es una causa o una situación que se ha dejado manipular por otros países en pos de su interés, del interés de esos países. Con lo cual, al final, el resultado de estos acuerdos de Abraham y todo lo que ha sucedido es que los países que han entrado en ese juego están viendo posibilidades de mejoras en muchos aspectos, y quien se queda aislado es Irán y los palestinos. Y de hecho, Irán ya no tiene ese poder de movilizar el resto del mundo musulmán agitando la causa palestina. Ya no lo tiene, ese poder. Lo ha perdido. Incluso Marruecos, que era uno de los principales valedores de la causa palestina, después de toda la mejora de relaciones con Israel, no se va a meter en ese berenjenal, porque ha entendido que le reporta más beneficio al otro. Entonces, es, digamos, un ejercicio a gran escala de pragmatismo por parte de todos esos países. Exactamente. Esta pregunta que te voy a plantear ahora es un poco filosófica. ¿Les ocurre a países como Irán lo mismo que a algunos países de Hispanoamérica, que su principal remora para prosperar son sus propios gobernantes o su situación actual viene dada por otros motivos? Yo creo que das en el clavo. Es decir, su principal rémora es no solo sus gobernantes, sino la ideología que forzadamente intentan implantar esos gobernantes. O sea, son gobernantes con una ideología del tipo que sea, X, en uno u otro caso radical, que intentan implantarla a todo el país, hacer de esa ideología bandera de todos y al final, como tú bien dices, es una rémora. Es una causa de problemas para ese país, que es lo que les impide avanzar, efectivamente. Otro actor importante en Oriente Próximo, a pesar de su pequeño tamaño en comparación con los países de su entorno, son los Emiratos Árabes Unidos. Incluso sus relaciones con Israel son, digamos, mejores o las mejores que tienen los israelíes con un país árabe. ¿Esto es así? Sí, de hecho, bueno, es que hay que recordar también que a pesar de que todo se ha materializado después de esos acuerdos, anteriormente ya había algunos países árabes, entre ellos Emiratos, que tenían relaciones con Israel, digamos, entre comillas, de tapadillo, pero ya había relaciones comerciales, había cierta conexión, aunque no se hiciera de cara al público, por el tema de nadie se quiere señalar dentro del mundo árabe como ser un interlocutor con Israel, ¿no? Eso, a raíz de esos acuerdos, ha cambiado y Emiratos Árabes, que fue el primer país que firma los acuerdos, es el que ha abierto la brecha, el que ha roto el molde, por así decirlo, pero es que además Emiratos Árabes es un centro fundamental de negocios en la región, en la zona. Por ahí pasa todo. Hay mucho poder económico, hay mucha infraestructura para negocios y para relaciones. Y después es el hub ideal, es el punto de conexión entre esa región y Asia. Hablo de esa principalmente de la India. Es el puente entre uno y otro. Entonces, se da una serie de circunstancias que posicionan a Emiratos Árabes, un país muy pequeñito que vive del petróleo, que es su principal activo, pero que le da otro activo muy interesante, que es hacer de puente entre Asia y Oriente Próximo, uniendo sinergias y siendo capaz de interconectar intereses de uno y otro lado. Y ahí Israel aporta lo que se dice el expertise, el know-how de muchas cosas,
experiencia en muchos campos, que necesita a su vez también del saber hacer y de los avances que hay en la India, del conocimiento que hay allí, y Emiratos hace de interconexión entre ellos, ¿no? Y Emiratos tiene además el dinero. Por lo tanto, se da una serie de circunstancias muy, muy interesantes. Y un país que dio mucho que hablar y del que ahora no se habla nada es Kuwait. No sé si eso es malo o bueno, Lucas. Pues mira, Kuwait es cierto que, y no lo tengo muy trabajado, he hecho en el libro que hablo muy poquito de él, a día de hoy está ahí en un perfil muy bajo, como tú bien dices, que no se escucha hablar de Kuwait ni para bien ni para mal. Hombre, visto he visto lo que ha pasado en esa región y el pasado reciente y el no tan reciente, no creo que sea tampoco demasiado malo que tenga ese perfil bajo, ¿no? Están ahí, ni molestan a nadie, ni les molesta a nadie, entonces de momento, pero no tardará mucho en unirse a todos estos acuerdos y subirse al carro, porque es algo que va a arrastrar a todos los países de la región. Yo lo tengo claro. O sea, no va a haber una marcha atrás de estos acuerdos. Pasamos, si te parece, Lucas, a otro escenario de pura actualidad, como es Rusia. Creo que a pesar de que ya en el año 2015 Rusia se anexionó Crimea, nadie pensaba que un país en los tiempos que corren tendría la osadía de invadir, no ya con hombrecillos verdes o aprovechando una guerra en marcha a su país vecino, sino de una manera ya flagrante, como ha hecho. Lo vimos en febrero de 2022, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Llevamos más de un año de conflicto y no parece verse el final por el momento. Parece que se había instalado en el pensamiento de los ejércitos que la mayoría de los países que una cosa así, una guerra de las de antes, ya no podía suceder. ¿Esto es así? Sí, has tocado varios temas bastante interesantes. En primer lugar, yo te rebatiría cuando dices que después de lo que sucedió en Crimea y en el Donbass nadie pensaba que ningún país fuera a hacer lo mismo. Yo te puedo decir que hubo temores de que en 2015 de que Rusia siguiera adelante y tocara algún país báltico. De hecho, y desde entonces la OTAN ha estado muy preocupada por ese escenario. Hombre, no es lo mismo tocar un país OTAN que tocar un país no OTAN, es evidente, ¿no? Pero ese recelo y digamos que lo que ha sucedido en Ucrania no ha pillado de nuevo a nadie o no ha sorprendido, es evidente, ¿no? Lo que sucede es que bueno, se han utilizado una serie de excusas, podemos entrar a discutirlas y demás, ¿no? Pero la situación es que esa amenaza sobre un país no OTAN muy rápidamente se puede convertir en una amenaza sobre territorio OTAN. Y es lo que realmente ahora mismo se está barajando y lo que preocupa realmente, ¿no? Lo que me comentas del tema de las guerras, ahí sí tiene culpa Occidente, tenemos culpa de los países occidentales. Hay un dicho que se comenta en Miguel muchas veces y solemos decir que Afganistán ha hecho mucho daño. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto lo que comentas, en un momento dado hubo quien pensó, una corriente, que se pensaba, pues como bien dices, que ya las guerras convencionales como tal no iban a suceder o era un escenario muy improbable y que por lo tanto los ejércitos no necesitaban estar dimensionados ni pensando en ese escenario. Entonces se volcaron todos los esfuerzos en lo que se consideraban que eran los escenarios del futuro, que entonces eran el presente, que son escenarios principalmente de contrainsurgencia. Una guerra de contrainsurgencia como la que se libró en Afganistán o la que se libró en Irak. Eso supuso que, gracias a Dios, España no lo hizo, pero hay países como, por ejemplo, Holanda, vendió todos sus carros de combate. Sí. Y prácticamente toda su artillería. Se deshizo de ella. Pensando que eso ya no tenía lugar, ¿no? Ahora, cuando ha sucedido esto y hemos tenido que tirar de lo que había, pues alguien se ha echado la mano a la cabeza y ha dicho, ahí va. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? De hecho, se dan circunstancias como, por ejemplo, que España es de los países europeos que más carros de combate tienen en servicio. Por ejemplo, o sea, tenemos más carros que Francia, casi que Alemania. Sí. Italia, ¿no? Y claro, cuando ha empezado a buscar ayuda para suministrar a Ucrania,
pues nos hemos dado cuenta de que no había mucho que dar, porque no se iba a desmontar lo que tú tienes en tus unidades para dárselo a un país cuando puede ser que pasado mañana te haga falta a ti. No porque vayan a invadir España Rusia, pero porque ocurra un incidente en un país OTAN, se active el artículo 5, se produzca una escalada y evidentemente España, Francia, Italia, todos los países tenemos que contribuir a la defensa del territorio OTAN y tenemos unos compromisos que cumplir y unas unidades atribuidas y tú no puedes hacerte de ellas, evidentemente. Claro. Entonces, eso fue, digamos, un error de visión de los países occidentales, presas de este buenismo que durante un tiempo nos hemos creído y que hemos olvidado que el periodo de paz que llevamos en Europa es el más largo de toda nuestra historia. Es inédito. Nunca jamás Europa ha estado tanto tiempo en paz. O sea, nos hemos olvidado de que lo normal es el estado de guerra, no el estado de paz. Aunque suene duro decirlo, ¿no? Pero es así. Entonces, nos hemos olvidado además también de que todo este bienestar del que disfrutamos, todo el estado de bienestar y todas las comodidades que disfrutamos, pues en su día alguien tuvo que luchar y pelear para lograrlas y para mantenerlas. Y que muchas veces a alguna generación le toca pues volver a pelear o bien para mejorarlas o bien para mantenerlas. Y resulta que parece ser que nos va a tocar a nosotros. Sí. Bueno, esto a Rusia, todo esto de la invasión de Ucrania, no le ha salido como esperaba. Se ha pegado, como se suele decir, un batacazo. Y además, esto, ¿crees que le ha dado un impulso inesperado a la OTAN? Impulso inesperado no. Es decir, la OTAN, a pesar de lo que se pensaba, lo que se comentaba y lo que incluso algún dirigente llegó a decir, la OTAN estaba bastante sana, por así decirlo, y tenía bastante claro su interés y para lo que está. No hay que olvidar, y yo lo he repetido en muchos sitios, la OTAN es una organización meramente defensiva. Solamente hay que coger sus estatutos y leerlos. El Tratado del Atlántico Norte. Y el ejemplo que pongo siempre es que la OTAN jamás, en todos estos ejercicios que plantea, estas maniobras que se hacen y demás, nunca, desde su fundación, ha planteado ningún escenario para unas maniobras que no sea defender el territorio de un país miembro que es agredido. O sea, jamás se plantea un escenario que sea que la OTAN va a actuar interviniendo en tal país, ¿vale? Otra cosa es que por circunstancias de la historia, el devenir de los acontecimientos, en este caso Naciones Unidas haya pedido a la OTAN como organización militar que intervenga en un sitio. Eso es un tema diferente. Pero la OTAN como tal, todos sus supuestos y todos sus planteamientos son para defender el territorio de la alianza. O sea, la activación del artículo 5 que llamamos. Como bien dices, a Rusia esto le ha salido mal, no, lo siguiente. Por muchos motivos. Un exceso de confianza, yo creo que un nivel de corrupción que había en sus Fuerzas Armadas, creo que no somos aún capaces siquiera de imaginarlo, que se materializaba, entre otras cosas, en falta de equipo y en la carencia de materiales básicos que se vendían o que ni siquiera llegaban a las unidades, una falta de profesionalidad en gran parte de sus mandos y falta de preparación y de conocimiento, estancados en un sistema muy antiguo y demás. Y después también en un sistema tan rígido en el que según qué escalones o a partir de cierto escalón nadie le quiere contar al jefe, al escalón superior, nada que le pueda desagradar. Con lo cual se va tapando todo de cierto nivel y al final llega, incluso a nivel, yo calculo, el político y no se le cuenta la realidad o no es consciente el político de su realidad. Yo creo que realmente dudo mucho que Putin supiera el estado real de sus Fuerzas Armadas. Lo dudo, el estado real. Aparte, eso hay que añadir que se ha demostrado que la calidad del material ruso pues deja bastante que desear. En fin, que para todos ha sido una sorpresa, o para muchos, pero aquí hay que decir una cosa también, y hay que ser honestos. Quizás había algunos sectores que había a quien le interesaba vender que Rusia era mucho más fuerte de lo que realmente era. Porque saben que es la forma de justificar la inversión en ciertos campos para desarrollar nuevos materiales. O sea, si mi principal enemigo no es tan fuerte como me lo pintan, ¿para qué voy a invertir? Claro. Entonces puede haber un poco de todo, ¿no? O sea, hay que tocar todos los palos y hay que ser justos.
pero evidentemente a Rusia esto le ha seguido fatal. Pensaban que esto lo iban a ventilar en 2 semanas, como mucho, y se ha encontrado pues con una sorpresa bastante desagradable para ellos, y ahora estamos en un punto prácticamente de estancamiento, con el que diría, si realmente lo pensamos fríamente, desde hace meses ninguno de los dos avanza mucho ni hacia un lado ni hacia otro. Sí, pequeñas incursiones, pequeñas cosas como lo de ayer de Belgorod, culminación de un ataque de 6 meses como es el de Rusia sobre Bakhmut. 6 meses estamos hablando, o sea, Sí. una auténtica burrada. Pero realmente no ha habido grandes movimientos. Entonces, bueno, yo creo que aquí, por extender un poquito del tema, Rusia está jugando a extender esto todo lo que pueda, alargarlo, porque alargar el conflicto le puede interesar, le puede ser beneficioso, y Ucrania está intentando reunir todo lo que pueda para dar un golpe encima de la mesa y lograr algún éxito que le permita llegar, porque al final se llegará sí o sí a algún tipo de negociación, llegar a esa posible negociación en una situación de fuerza para obtener el máximo posible. Claro. Entonces creo que eso es la situación actual y así como estamos. Sí, ahora yo pienso que estamos en una situación en la que ninguno de los dos contendientes quiere dar un paso, digamos, firme por temor a equivocarse y que eso desmorone todo lo planteado hasta el momento. Mira, Rusia realmente no tiene capacidad, y mira qué fuerte lo que voy a decir, no tiene capacidad para llevar a cabo ninguna operación ofensiva de envergadura, porque no tiene. Ha tenido unas pérdidas brutales, no solamente de material, sino de cuadros de mando y de todo, con lo cual no tiene esa capacidad. Y Ucrania, como tú bien dices, no se puede equivocar. Claro. Ucrania, cada paso que da en esta guerra, tiene que medirlo muy bien, porque no tiene la posibilidad de equivocarse ni lanzar, por ejemplo, una ofensiva y que fracase. Porque si lanza la ofensiva y fracasa, es la última. Sí. Entonces, porque además hay una cosa que lo dije al comienzo de la guerra en su momento. Nadie quiere ayudar a un perdedor. Nadie apoya a un perdedor. Entonces, si Ucrania comienza a recibir reveses, quizás eso redunde en que ese afán o esa alegría de ayuda, pues se pueda ver afectada en un momento dado. Entonces, tienen que medir muy bien lo que hacen y hacerlo con cabeza, porque hasta ahora es cierto que lo están haciendo muy bien, pero veremos a ver esa supuesta ofensiva que se espera, qué resultados da, que yo creo que va a ser una ofensiva no determinada. O sea, vamos a ver, que con esa ofensiva no se va a ganar la guerra, será la primera de varias, porque tampoco tiene tanto fondo de armario, por así decirlo, pero bueno, si consiguen un éxito razonablemente significativo, pues eso dará alas a seguir recibiendo ayuda y a seguir avanzando. Por contra, Rusia, bajo mi punto de vista, le conviene alargar esto porque ha leído muy bien la situación. El centro de gravedad de Ucrania, sobre todo conflicto militar, se estudia a nivel táctico, operacional y estratégico, se estudia lo que se llama el centro de gravedad, ¿no? En este caso, el centro de gravedad estratégico de Ucrania no es su voluntad de lucha ni su capacidad de combate, porque tienen 100 veces más que Rusia, evidentemente luchan por su país y eso no hay tutía, pero lo que realmente, de lo que depende Ucrania es de la ayuda exterior. O sea, en todos los sentidos. Entonces, cuanto más se alargue el conflicto y más ayuda sea necesaria, la ayuda se va acumulando y el peso de la ayuda se va acumulando. Entonces, cuanto más se alargue, más posibilidades hay, no digo que vaya a ocurrir, pero más posibilidades hay de que esa unión de países que están ayudando incondicionalmente a Ucrania se resquebraje. Bien sea porque alguien en un momento dado diga que no puede más, porque no tiene más capacidad, o bien porque socialmente algún país empieza a tener algún tipo de contestación al envío o al gasto ingente de dinero en ayuda militar, cuando su gente, que percibe la guerra como algo lejano, sí, aunque realmente no lo sea, pero que percibe la guerra como algo lejano, no esté dispuesto a hacer sacrificios para defender a un país que según ellos ni les va ni les viene. Entonces, cuanto más se alargue esto, más posibilidades hay de que esto ocurra. Y en el momento en que haya una grieta en esa ayuda y disminuya, como tú has dicho antes, puede ser un castillo de naipes o como fichas de dominó. Entonces, es la opción que tiene Rusia para que esto pare. Si consigue frenar de algún modo o que disminuya sustancialmente la ayuda a Ucrania, es cuando ellos tienen una oportunidad. Eso, o la otra opción que he contemplado muchas veces, es
y de hecho está en algún documento ruso que he llegado a leer, provocar una escalada con OTAN, pero una escalada controlada. ¿Por qué digo esto? No porque piensen que pueden ganar una guerra con OTAN, que no pueden, una guerra convencional, hablo. Pero son conscientes de que si existiera el peligro real de una confrontación OTAN-Rusia, es decir, una tercera guerra mundial, el shock que se produciría en las sociedades de los propios países de la OTAN y en todo el mundo sería tal que el movimiento de la reacción en contra de la guerra y con tal de parar esto, forzaría seguramente algún tipo no de acuerdo, pero algún tipo de medida para parar y evitar esa tercera guerra mundial. Y evidentemente, si se congela el conflicto, a día de hoy, Rusia tiene más de lo que tenía cuando empezó. No tiene lo que quería, evidentemente, pero tiene más de lo que tenía cuando empezó. Entonces, yo creo que son esas dos las posibilidades que tiene Rusia, digamos, de alcanzar algo. Alargarlo y conseguir que se quiebre esa ayuda, o bien provocar esa escalada controlada, pero con la intención de que el miedo a esa guerra mundial bloquee la situación y se quede todo como está. Es que la situación, en los programas de Por Tierra, Mar y Aire, en los que con Juan Luis Churilla y con Jordi Yacer comentáis la situación, claro, yo saco la conclusión de que es que Ucrania es su supervivencia pura y dura. Su intención sería intentar avanzar lo máximo posible, porque si el día de mañana la fuerzan a una negociación, cuanto más terreno haya reconquistado, tiene, digamos, más fuerza a la hora de negociar. Por otro lado, Rusia, si en un momento dado llegara a un acuerdo, como has comentado, a raíz de una escalada, Crimea ya llegaría un momento que ya internacionalmente ya no se hablaría de Crimea, ya digamos que se vería como parte de Rusia, porque ya ha habido una negociación en la que el territorio de Ucrania o parte del territorio estaba en peligro, y a cambio de que parara la guerra se ha podido llegar a ese acuerdo. Es que ese es el futurible, ¿no?, que tenemos. Claro, pero es que además, tú mencionas Crimea, hay que recordar que en 2014 Rusia ocupó Crimea y nadie movió un solo dedo. Absolutamente nadie. Rusia ocupó Crimea y parte del Donbass y nadie hizo nada. Y de aquellos polvos estos lodos. Efectivamente. Pero por eso a mí se me ha criticado mucho por esto que voy a decir, pero yo sé los que piensan que 8 años después no tiene sentido decir, vamos a ver, no tiene sentido. Zelensky lo tiene que decir, porque es lo que tiene que decir. Claro, voy a recuperar todo y voy a recuperar Crimea. Evidentemente que tiene que decir eso a su gente. Faltaría más. Sí. Pero evidentemente yo pienso que no se va a facilitar que Ucrania recupere Crimea. Quiero decir con esto, si Ucrania, por su cuenta y riesgo, continúa la guerra o inicia un conflicto con Rusia y recupera Crimea, bien. Pero Occidente no va a suministrar todo el material ni va a apoyar que Ucrania recupere Crimea. Otra cosa es que permita, con el material que se le está dando, que ataque objetivos en Crimea, que lo está permitiendo. Eso sería legítimo. Bueno, miento, hasta ahora, si no me equivoco, todos los ataques que ha llevado a cabo Ucrania dentro de Crimea ha sido con material propio, ninguno con material OTAN. Puedo estar equivocado, pero creo que material OTAN no, perdón, he dicho mal, con material suministrado por países de la OTAN. Material occidental. Por eso digo que creo que a día de hoy, porque además Rusia ha dejado muy claro que por ahí no iba a pasar. Rusia no va a renunciar jamás a Sebastopol, por ejemplo, a la arsenal de Sebastopol. No lo va a hacer. Entonces, que se ayude a que Ucrania pueda recuperar todo lo que ha perdido en su territorio ahora, evidentemente. Pero Crimea creo que es algo que no se le va... porque sería incoherente. Sería decir, hace 8 años no hicimos nada. Hemos estado 8 años todos mirando hacia otro lado. Nadie ha dicho ni mu. ¿Y ahora santo de qué? Claro. Entonces, cuando además ya ha habido un cambio en la zona, en la región, en fin, hay muchos condicionantes que no se ve como algo lógico. ¿Que Zelensky tiene que decir lo contrario? Por supuesto que sí. Sí. Evidentemente. Yo creo que esto al final acabará, seguramente, o podría acabar con Crimea, se la quedará Rusia. Probablemente Ucrania pueda recuperar gran parte de lo que ha perdido esta guerra, si no todo, y si la cosa siguiera muy, muy bien, incluso algo de lo que perdió en el 2014 del Donbass, no lo tengo muy claro,
y al final yo creo que sería volver a las fronteras de 2014. Perdón, miento, a las fronteras de 2021. Quiero decir, de antes de esta guerra. Sí. Creo que sería que es la situación a la que se va a atender. Es lo que yo pienso, ¿eh? Y eso no quiere decir que Ucrania no tenga derecho a querer recuperar todo su territorio. Faltaría más, ni mucho menos. Claro. La situación es la que es. Y hay que ser... Hay que ser realista. Efectivamente. Y esto no puede durar eternamente. Esta guerra no puede durar eternamente. Por eso yo creo que ahora, que cosas que yo pensaba que no iban a pasar, aún no han pasado, pero que se empiezan a aparejar ahora, como es el tema del suministro de aviones de combate y demás. Bueno, que aún queda mucho que hablar de eso y mucho tela de cortar, y faltan muchos meses para que los veamos. Pero yo creo que eso que también por parte de Occidente se ha dado cuenta, o se ha interpretado que Rusia va a jugar a alargar esto, y se está optando por intentar acortar esto lo antes posible. Porque también se es consciente de que no podemos estar 2 años más de guerra. No. Entonces, por eso se está poniendo ahora mismo toda la carne de asador para intentar que en el menor tiempo posible se alcance una situación que sea razonable para Ucrania. Exactamente. Lucas, los que tratáis a diario y divulgáis sobre la temática de la que trata tu libro, empleáis muchos términos que nuestros oyentes, y yo me incluyo, no sabemos muy bien lo que significan. Te voy a decir varios términos y nos explica lo que significan. A ver, guerra híbrida. Bueno, guerra híbrida, ese es el término estrella en los últimos años, que se atribuye en su día a la famosa doctrina de Gerasimov, pero bueno, viene mucho... Yo sé los que piensan que en el tema de los conflictos bélicos está todo inventado, y poco más vamos a inventar, ¿no? Quizás cambiar los términos, pero bueno, el término guerra híbrida hace referencia a un enfrentamiento no solamente en el plano militar, sino llevar el enfrentamiento a otros planos en los cuales no es tan evidente quién es el agresor o que te están agrediendo. Es decir, el empleo, por ejemplo, de proxies, el empleo de grupos subversivos dentro del país con el que estás confrontando, el utilizar grupos políticos o grupos de presión dentro de ese país, intentar influenciar en su política, operar lo que conocemos ahora como el dominio cognitivo, ¿vale? En todo el tema de las operaciones de información, es buscar la influencia en tu adversario, o no decir enemigo, no solamente en el plano militar, sino en todos los ámbitos, en todos los dominios, dejando el plano militar como último recurso o como un complemento más a todo el resto de acciones. Has comentado ya el término, guerra proxy. Pues está relacionado, pero bueno, esto, fíjate, esto lo llevan haciendo todos los países muchísimos años. Lo hemos comentado antes de Irán. Es utilizar un actor interpuesto para atacar o para socavar el poder de mi adversario. Por ejemplo, Hezbollah o Hamas. Es una milicia, es un grupo financiado y adiestrado y equipado por Irán que actúa en un tercer país en beneficio de los intereses de Irán. Irán no se moja, no emplea sus fuerzas armadas, pero lo que está haciendo es utilizar un grupo interpuesto para sus intereses. ¿Qué está pasando en Yemen? Yemen lo podemos considerar un conflicto proxy. ¿Por qué? Porque los dos contendientes que hay en Yemen, uno está sustentado y financiado por Arabia Saudí y el otro por Irán. Entonces se están enfrentando Arabia Saudí e Irán en un campo ajeno, un campo de juego ajeno, y con actores en teoría ajenos a ellos. Pero realmente son ellos los que se están enfrentando. Porque cada uno defiende los intereses de su país. Guerra de no contacto. Está relacionado con lo que estoy diciendo. Es decir, no es un choque militar ni un choque directo, sino emplear otros métodos en operaciones de información, intentando influir en la economía del país con el que estás enfrentado, en su sociedad, crear las condiciones. Es que al final todo se trata de ir creando unas condiciones que te favorezcan y que en un momento dado te permitan a ti llevar a cabo, si es necesario, una operación militar con garantías de éxito y lo más limitada posible. Claro. Y por último, guerra existencial.
Que es lo que, Bueno, imagino que es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Una guerra existencial. efectivamente, o sea, para Ucrania este conflicto es un conflicto existencial, porque si Ucrania deja de luchar, deja de existir, entonces tienen que luchar. Pero aquí, fíjate, aquí también, Rusia, si te das cuenta, Rusia emplea esta misma narrativa, y Putin la ha empleado, que esto es una guerra existencial para Rusia. Para ellos no se refieren a existencial desde el punto de vista territorial o físico, pero hablan de su cultura, de su forma de entender la sociedad, el mundo, que no es cierto, evidentemente, pero ellos lo venden así. ¿eh? Entonces, pero realmente una guerra existencial es aquella en la que tú estás luchando por existir, por sobrevivir. Y es lo que le está pasando a Ucrania, evidentemente. También se clasifican los tipos de guerra por generaciones, como por ejemplo la llamada guerra de sexta generación. ¿Qué significan estos términos y en base a qué se clasifican? Bueno, cuando hablamos de guerra de sexta generación, estamos hablando cuando ya se emplea el dominio cognitivo, el ciberespacio, es decir, estamos trabajando en unos dominios en los que antes no trabajamos. Antes se trabajaba en el dominio terrestre, marítimo y aéreo. Bueno, inicialmente era solamente el terrestre o terrestre y marítimo, después terrestre, marítimo y aéreo, y ahora ya entramos en el dominio cognitivo, el dominio del ciberespacio. Entonces entramos en otros terrenos que hasta ahora no se trabajaban. Y es lo que estamos trabajando, ¿no? Y una guerra de esta generación es en la cual estamos trabajando ya estos dominios que estoy comentando, efectivamente el cognitivo y el ciberespacio. También hablas en el libro de la zona del Ártico, que es como un as en la manga que tiene Rusia. Pero antes de que nos expliques esto, quiero decir que hace mucho tiempo leí en un artículo en el que el autor hacía un viaje imaginario al futuro y analizaba el tema del deshielo, el tema de las aguas navegables, el acceso a miles de hectáreas de tierras de cultivo que adquiriría Rusia gracias a la desaparición del permafrost y también a muchos recursos minerales que ahora, por tema del hielo, es muy costoso su extracción y Rusia, en caso de deshielo, sería claramente beneficiada. Y también este autor hablaba de Canadá y de los países escandinavos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, vamos a ver, el Ártico, evidentemente, como decía el artículo, es una baza para Rusia. Principalmente, más que lo que ha comentado de las tierras, es por el tema de los recursos energéticos y los recursos minerales que hay, principalmente bajo las aguas. Sí. Eso es lo principal. De hecho, Rusia tiene planteado varios contenciosos en organismos que se encargan de dirimir este tipo de asuntos, porque según Rusia, una cordillera submarina que hay en el Ártico es una prolongación de su plataforma continental. Si esto se acepta, la zona de economía exclusiva de Rusia se aumentaría, creo que son en 200 millas, lo cual haría que la mayor parte de los recursos que se sabe que están en el Ártico estarían bajo, digamos, dominio ruso, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir también que el explotar los yacimientos de gas y de petróleo en el Ártico no es nada fácil, es muy costoso y para ello te hace falta, por ejemplo, que el precio del barril de petróleo tenga un precio mínimo, es decir, por debajo de cierto nivel no es rentable. Antes no había tecnología, ya sí la hay, pero ahora lo que hace falta es que sea rentable. Claro. Y estamos hablando de un precio del barril por encima de los 80, 90 dólares como mínimo, para que sea rentable explotar ese petróleo. Pero lo principal ahí, y el que la cuestión está en que ese deshielo, ayudado con los rompehielos nucleares, hay que recordar que Rusia tiene encargados 7 rompehielos nucleares, abrir la ruta del norte. Si esa ruta se abre, ruta marítima de comercio, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante para Rusia. Porque hay unas 5 naciones se consideran naciones árticas, que son las que tienen costa en el Ártico. La que tiene más kilómetros de costa es Rusia. Entonces, evidentemente, si esa ruta se abriera, que cada año está más tiempo abierta, todo el apoyo que requieren los barcos que cruzan esa zona, derechos de paso, el empleo de puertos para reparaciones, para mantenimiento, para todo lo que hiciera falta, para carga y descarga. El beneficio, la gran parte del pastel sería para Rusia. Sí. Entonces sería muy importante. Ojo, para Rusia, y aunque no es nación ártica, para China. ¿Por qué? Porque lo tiene muy cerca también.
muy cerca y porque, de hecho, China hace un año declaró el Ártico como zonas de interés estratégico para ellos. Porque la famosa ruta de la seda que está China abriendo y jalonada por lo que llaman el collar de perlas, que va por el Índico, el Mar Rojo, el Canal de Suez, Mediterráneo y el resto del mundo, si se abre la ruta del norte, se acorta en la mitad para China también los desplazamientos por mar. Estamos hablando de que esa ruta acorta tanto en tiempo como en distancia en un 50% todos los viajes. O sea, el ahorro en costes que eso supone es brutal. Es brutal, ¿no? Entonces, China sería una de las grandes beneficiadas de que eso se abriera. También, por enlazar las cosas para que veamos que está todo enlazado, China sería una de las grandes beneficiadas si Rusia sale muy debilitada de este conflicto, tan debilitada que depende de China, que es lo que está pasando. Rusia a día de hoy depende de lo que le vende a China en hidrocarburos para obtener beneficios, pues se puede plantear el escenario en el que Rusia se ve la necesidad de ceder la gestión o alquilar, o llamémoslo como quiera, un puerto o dos en el Ártico a China, como ha hecho China con muchos países que tienen puertos. Vamos, sin ir más lejos, el puerto de Valencia es prácticamente el medio puerto de China. El puerto de Gwadar en Pakistán es de China. El del Pireo, si no me equivoco, en Grecia también lo ha comprado China. Entonces, para China tener un puerto en esa ruta sería, bueno, de vital importancia. Entonces, quizás por eso China no se está involucrando tanto en sostener a Rusia ni en ayudarla y no ha suministrado nada que pueda significar que se apliquen sanciones a China o que ayude a Rusia a ganar la guerra, porque a China le interesa una Rusia lo más debilitada posible, porque será entonces una pieza bastante fácil para ellos. Exactamente. Viajamos ahora en tu libro a Turquía, un gigante que históricamente lo fue más todavía cuando fue el Imperio Otomano y que no abandona la idea de volver a ser un gran imperio. La prueba de ello lo tenemos con la doctrina del Mavi Batam o Patria Azul. Este es un tema muy interesante y me gustaría, Lucas, que nos explicases qué es esto de la Patria Azul. Pues mira, yo cuando empecé a leer de esto me sorprendí, no lo conocía, y te das cuenta que un país como Turquía pues tiene desarrollado todo un plan geoestratégico o geopolítico de desarrollo del país y con unos objetivos muy claros, muy marcados, a medio y largo plazo, y que tiene realmente toda la estructura productiva del país trabajando para ello, para conseguir esos objetivos. Esto viene de atrás, viene de que Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, salió perjudicada, ellos se consideran agraviados y, bueno, con este gobierno que había actualmente en Turquía, pues pretendían volver a a recuperar el esplendor que tuvo en su día el Imperio Otomano, si no como tal imperio, por lo menos en convertirse en una potencia regional en esa zona, ¿no? Potencia regional que además con capacidad para gestionar los recursos que hay en la zona. ¿Qué ocurre? Que esos recursos a día de hoy entran en colisión con los intereses de países como Grecia, por el tema de aguas y demás. El nombre de la doctrina Mavi-Batán es porque Turquía entiende que en el dominio terrestre está lo suficientemente protegida como para no temer ningún tipo de agresión o de no tener ningún tipo de amenaza en el dominio terrestre. En cambio, entiende que su expansión tiene que ser sobre el mar, el dominio del mar. Entonces, de ahí el nombre de Patria Azul, ¿no? Tiene que ser un país volcado al mar. Y eso es lo que entra en colisión con Grecia por todo el tema de control de las aguas, de la zona de economía exclusiva de las islas. Hay que recordar que Turquía tiene islas griegas a 500 metros de su costa. Sí. Literalmente, a 500 metros. Si miramos un mapa, nos sorprenderíamos de ver islas griegas tan cerca de la costa de Turquía. Sí. Claro, eso genera unos problemas con el tema de las aguas impresionante, ¿no? Y mucho más ahora con todo el tema del gas, que se sabe que en esas aguas hay yacimientos de gas muy importantes. Entonces, la idea de Turquía es ser esa potencia regional. Para ello necesita tener el dominio de las aguas y evidentemente para ejercer ese dominio necesita una fuerza capaz de hacerlo y mostrar
una capacidad de disuasión y de acción por encima de los vecinos que tiene alrededor. Entonces ha puesto toda su industria al servicio de crear esa estructura que además se ha visto reforzado, como coincidió en el tiempo, con la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos después del golpe de Estado de 2015 y demás, pues han hecho, como digo en el libro, de la necesidad virtud y esas sanciones les han llevado a que sus industrias de defensa, por ejemplo, sean independientes en más de un 70%. Han alcanzado un nivel impresionante. Y en ciertos campos, como el tema, por ejemplo, de los drones, conocemos el famoso Bayraktar TV2, pues se han convertido punteros, lo han vendido en muchísimos sitios. Ahora están ya operando de los primeros drones a reacción, el Kizilema. Tienen 2 buques de gemelos a Juan Carlos I, fabricados además llevados bajo licencia española. Han fabricado fragatas propias que han vendido a Pakistán. Están desarrollando un caza propio. Tienen una panoplia, unas capacidades, están desarrollando impresionantes, ¿no? Y todo va dirigido a eso. Es más, se podría decir, toda esta inversión que están haciendo es a costa de tener una economía como la tienen, muy deteriorada, con muchos problemas. Pero claro, si la jugada les sale bien, después de un tiempo de penurias, pueden recoger los frutos y esto puede ser bastante interesante para Turquía. Habrá que ver si sale bien o no. De momento empieza a flaquear, ¿no? Por algún lado esa aproximación que tienen o ese intento de alcanzar sus objetivos de esa forma. Tienen interés también en Siria, lo hemos visto, quieren ocupar parte del norte de Siria. Está claro que quieren formar parte del conflicto internacional y fíjate, volvemos a Ucrania. En el conflicto de Rusia con Ucrania han intentado erigirse como mediadores. Es más, siendo un país OTAN, no ha contribuido ni con las sanciones ni con la ayuda a Ucrania. O sea, Turquía va totalmente por libre, porque está viendo por sus intereses, tiene su propia agenda y es la que está siguiendo. De hecho, tiene vetado el ingreso de Suecia en la alianza y es un tema que, evidentemente, ahora con el tema de las elecciones, hasta que no se diriman las elecciones, no va a decidir. Pero bueno, Turquía es un país clave en la región, clave en el mundo, clave para Europa, para nuestra estabilidad. Hay que recordar que fue el tapón de la inmigración masiva que se produjo en 2015. Y económicamente, por ejemplo, España tiene muchos intereses en Turquía, pero muchos. Entonces, lo que sucede en Turquía nos afecta y nos atañe, pero muy, muy claramente. Y una pregunta así un poco, ¿y podría haber en un futuro un conflicto entre Turquía y Grecia? Porque claro, es que lo que estás comentando se está armando. Si no me equivoco, Turquía es el 15 o el 15º o el 16º país en potencia armamentística. ¿Podría el día de mañana haber un conflicto? Porque eso sí que sería grave. 2 países de la OTAN, uno de ellos de la Unión Europea. Hombre, vamos a ver en términos, yo no lo veo probable, pero sí lo veo posible. Un conflicto limitado, ¿vale? De hecho, en estos tiempos se ha planteado mucho y por parte de muchos actores qué razón tiene, esto se ha planteado tanto dentro como fuera de Turquía, qué razón tiene el que Turquía continúe formando parte de la OTAN. O sea, ¿qué le aporta a Turquía ser parte de la OTAN y qué le aporta a día de hoy a la OTAN que Turquía forma parte de la alianza? No voy a decidir si sí o si no, pero evidentemente eso está sobre la mesa y se ha planteado, digo, tanto dentro como fuera de Turquía. Pero fíjate, uno de los principales motivos, de las principales razones de Turquía para estar dentro de la OTAN es que en caso de que hubiera cualquier tipo de choque, de conflicto o de roce con Grecia, al ser 2 países OTAN, ninguno de los otros miembros intervendría en favor de ninguno. Claro. Sería entre los dos y se intentaría solucionar de otra forma, se intentarían apaciguarlo. Pero si uno de los dos, en este caso Turquía, no fuera miembro de la OTAN y tiene un roce o un incidente con Grecia,
Entonces estaríamos hablando de la activación del artículo 5 de la alianza en defensa de Grecia. Y ahí Turquía estaría en inferioridad de condiciones. Entonces, a día de hoy, uno de los principales motivos por los cuales a Turquía le interesa seguir perteneciendo a la OTAN es ese, que se asegura esa situación. Digo que el conflicto es posible, pero no probable, porque hace un par de años hubo algunos roces serios, Sí. hay incidentes tanto en cuanto con aviones, con sobrevuelos, en el mar, y muchas veces puede ocurrir un incidente no buscado. Uno juega tanto al límite que ocurre algo y eso enciende la chispa y se provoca el incidente, ¿no? Entonces, no creo que hoy haya intencionalidad ni por parte de Turquía ni por parte de Grecia de forzar o llevar a cabo un enfrentamiento, pero sí creo, obvio posible, que en un momento dado, en alguno de estos roces, de estas, como diría, de estas demostraciones de fuerza de uno a otro, pues alguien comete un error, se le vaya la mano y eso derive en algún tipo de incidente. Sí, bueno, y por otro lado tendríamos Chipre, que también es... Hay Claro. un escenario que es como aquel que dice medio griego, medio turco, o sea, una Sí, sí, sí. cosa... Pero ahí tienes una situación congelada en el tiempo con statu quo. El principal problema, por ejemplo, en Chipre es el tema de las aguas. En torno a sus aguas también hay yacimientos y tanto unos como otros se arrogan o reclaman la pertenencia de esos yacimientos, ¿no?, que hay ahí. Entonces, pero bueno, incluso ni siquiera en Chipre ha habido hasta ahora ningún incidente, ¿no? O sea, la cosa se mantiene más o menos Sí. estable. Pero por eso digo, no lo veo probable, pero lo veo posible. Bueno, Lucas, la verdad que ha sido un placer tenerte en la Biblioteca de la Historia. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación y que hayas venido a presentar tu obra. Aquí la tengo, Visión Global, que la vean los que nos están viendo. Y bueno, hoy nos has hablado de Visión Global, un libro que recomiendo a los oyentes, pero recordar también que eres el autor de otro libro, que también lo tengo aquí, Terror Global, que trata sobre terrorismo y espero que vengas otro día al programa a hablarnos sobre él. Yo encantado de tu invitación, la verdad es que es un privilegio que hayas querido contar conmigo. Simplemente decir que mi intención ha sido unir en un solo espacio todos esos artículos que he ido publicando durante 7 años, desperdigados en varios sitios, ¿no? Darle un poquito de coherencia y sobre todo me gustaba el ejercicio de ver por qué escribí esos artículos hace 6 años o 7, qué es lo que hago en la introducción de cada artículo, de cada trabajo, y después ver cómo está la situación a día de hoy. Y es cuando te das cuenta cómo hay cosas que están congeladas en el tiempo, cosas que no han evolucionado casi nada. Me gustó hacer ese ejercicio, ¿no? Un ejemplo que voy a poner. Hablo de Darfur, cuando hablo Sí. de África, hablo de Sudán, y fíjate lo que pasó hace un mes y que precisamente, si te fijas, donde más combates ha habido, donde más incidentes ha habido en este último estos acontecimientos de Sudán, ha sido en la región de Darfur. Y es una región de la que volveremos a oír hablar porque, por desgracia, hay un conflicto, hubo un genocidio del cual yo fui testigo, me tocó estar ahí, que se ha tapado, se ha dejado de hablar, seguía latente y ahora tenemos esto. La fotografía de Terror Global, de esa portada, como te comenté, esa fotografía de mi archivo particular, esa foto la tomé yo en una zona que se llama el Jebel Marra, unas colinas, y ese es un guerrillero del SLA en su momento. Esa foto es mía. Qué bueno. Entonces, lo dicho, dar Pues, las gracias porque de verdad es un privilegio estar aquí. como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a los libros y a los trabajos de Lucas Martín. Y agradecer también a los oyentes que nos siguen, que estén ahí siempre semana tras semana. Así que, de nuevo, Lucas, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Un saludo.